Ángel ya está con nosotros, nuestro hombre anécdota, y vamos a hablar con él, Gabriela, de la juventud, cómo ha cambiado. Tú eres la única joven en este grupo de 3 personas. Bueno, eso espero. Vamos a felicitarla por el Día Internacional de las Juventudes. Bueno, parte de la cuestión de las juventudes es que no dejes que otros hablen por ti, entonces por favor. esa afirmación, por favor, pues no. Bueno, no, pero jóvenes de corazón comentario. También, además. Exacto. Sí, y de Así conducta es. algunos también. También, Sí. es lo que llamamos chavorruco ya también, que es otro concepto que acaba de inventarse. Pero bueno, vamos hablando de juventud, pensemos primero que la juventud como tal es un concepto que sí ha ido evolucionando a través de la historia. Los griegos sí hablaban de los efebos, de los jóvenes, pero después también pensemos una cosa, antes se vivía mucho menos, ¿no? O sea, ya a los 34, 40 y tantos, en tiempos medievales y demás, si ya llegabas a esa edad, ya eras una persona pues mayor, ¿no? Había un brinco de la niñez a la adultez. Además, ¿no? porque ahí, de la gente. ahí no era de, ay, no, espérame, no tengo tiempo para, a lo mejor ciertas clases nobles que tenían la vida un poco más resuelta, pero los que tenían que trabajar, pues trabajaban desde niños. Porque el tema era no, subsistir únicamente. Exacto, tal cual, o sea, era no morirte, y además te digo, pensemos que la gente vivía mucho menos. Entonces, pues no había tanto esta cuestión de la juventud como un grupo especial al que había que ponerle cierta atención. Luego en el Renacimiento se empezó también a idealizar la cuestión del amor juvenil y de los jóvenes, de la belleza juvenil. Vemos las esculturas, vemos las pinturas que dejan de ser como eran en el medioevo, absolutamente planas y sin formas, y pues se empezó a idealizar toda esta belleza de los hombres y las mujeres jóvenes. La exaltación del hombre, ¿no? Y de la mujer. Sí, exactamente, que bueno, retomando un poco lo que se estaba haciendo en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ¿no? Y después, bueno, viniendo ya hacia lo que es Mesoamérica, pues ya hemos platicado alguna vez, platicamos aquí de las escuelas que existían entre los grupos prehispánicos, ¿no? Concretamente entre los aztecas, el calmeca, que era para los jóvenes nobles, y el tepochcali, que era para los chicos de las clases campesinas, que también podían ir recibiendo esa instrucción y distinguiéndose en batalla para Pero ya aquí comenzó el cambio de la instrucción en ese sentido. Sí, ya tenían una instrucción. Bueno, en el momento en que ya eres como más sedentario, ya tienes una ciudad, ya tienes un sistema de gobierno mucho más estructurado, pues puedes empezar a decir, bueno, pues podemos darles tiempo a nuestros jóvenes para que se instruyan, ¿no? Porque ya no tenemos que estar correteando a un animal o todos yendo a sembrar, porque si no, no comemos, ¿no? Viviendo el día a día, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y después, bueno, demos ya un brinco hasta porque el concepto ya de juventud y de que los jóvenes podían hablar y decidir, pues quizá tendríamos que pensarlo ahí tenemos una foto. Mira, los jóvenes renacentistas que decías. Sí, la moda, pues ahí está la parte prehispánica, ahí está un maestro dándole instrucción a los jóvenes con los glifos de estos del habla. Y mira, ya nos brincamos unos añitos. Nos brincamos unos añitos. Sí. Pensemos después de las dos guerras mundiales, un mundo donde pues no había pocos jóvenes porque todos se habían ido a la guerra. Así es. Los que habían regresado, pues regresaron medio afectados, y los que no, pues no. Entonces, ahí fue donde ya empezaron los jóvenes a partir de los 40, 60, en donde empezó el rock, donde empezaron los jóvenes a decidir, a decir, oye, yo ya, como que yo tengo derecho a decidir, yo tengo derecho a opinar. Se empezó como a sentir más esta, digamos, época, esta etapa del ser joven como tal. Exactamente. Así es, una revolución, ¿no? De ideas, de pensamiento, una revolución sexual en la década de los 60. Exacto. ¿Se puede definir ahorita cómo es la etapa de la juventud ahora actualmente? ¿Hay una manera de definirla de alguna manera? Pues yo creo que la etapa de la infancia de repente es un poco más corta, ¿no? Porque es urgente que entren un poco al mercado. Ahí está, ahí está Malala en Pakistán, que fue, pues también una de las jóvenes que más se ha distinguido por ir contra el sistema en este momento. Ahorita líder. La juventud está más conectada que nunca, ¿no? Es decir, todos ya pueden hablar unos con otros en todo el mundo, y tienes cuates en Twitter de Malasia y demás. Y es raro porque dentro de que todos tenemos el mismo teléfono y que todos quieren comprar la misma ropa, porque todas las marcas ahora están por todos lados, buscan desesperadamente también una individualidad, ¿no? Entonces se crean también estas tribus urbanas por ciertos intereses, que si los que se visten de cierta forma, que si los que les gustan las patinetas. Para pertenecer a algo, pero pues te digo, es esta búsqueda del individuo
Sí. dentro de una colectividad que cada vez es más uniforme, ¿no? Porque te digo, ahora todos quieren los mismos jeans en todo el mundo, todos quieren las mismas, las playeras de la misma ¿Siguen las marca. mismas tendencias? Sí. ¿Y también Bueno, las mismas tendencias ideológicas de alguna manera? ¿O ya sí de esa manera, ahí sí entonces están individualizándose los jóvenes? pues depende, yo creo que dónde vivan, porque hay jóvenes también donde Claro. bueno, que están más, bueno, como Malala, digo, Sí. aquí, Claro. gracias a Dios, Una nadie tiene que luchadora. pelear porque una mujer puede ir al colegio, ¿no? Necesitamos más Malalas Exactamente, Sin necesitamos duda. Malalas en el mundo. Definitivamente. Sin duda. Y necesitamos un mundo donde no haga falta que Malala tenga que hacer eso y pueda ir a la escuela y decidirse Sí. y dedicarse nada más a estudiar sin tener que preocuparse si va a ir un señor a darle, pues a atentar contra su vida, ¿no? La oportunidad de desarrollo en Exactamente, todos, exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, pues ahí está, te digo, la juventud sí ha ido evolucionando, ya vivimos más tiempo, entonces, pues sí, duras joven más tiempo también, tu cuerpo envejece menos si lo ¿no? cuidas, Sin duda. etcétera. Entonces, pues, ¿qué hacemos con ese tiempo extra que nos queda de vida? Eso es lo que tenemos que decidir, ¿no? Porque puedes vivir más y vivir una mala calidad de vida, o puedes vivir más y hacer algo más con ello. Pues la Así dignidad, es. ¿no, Gabriela? La dignidad. Así ahí es, está. la dignidad. Gracias, Exacto, Ángel, por Gabriela. acompañarnos, por traernos una parte del pasado al presente para, pues, disfrutar un poco más de este tiempo extra que tenemos ahora. Así es, Juan. Hay que aprovecharlo. Hay que sin duda. aprovecharlo y como decimos, pues tú y yo le vamos a decir a Gabriela, es que cuando nosotros teníamos esta edad, Íbamos juntos a la eso escuela. íbamos al colegio. Así es, ya me darán la clase luego. Ustedes en casa, gracias por acompañarnos.